Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí ya para poder empezar con nuestras clases del día de hoy. Espero que estén bien, estamos adelantando para el día de mañana porque el día de mañana no vamos a tener clases porque tengo un compromiso y necesito que viaje. ¿Ya? Espero que entiendan y ayer hemos quedado en eso, con los amigos que se están uniendo o que estaban ingresando al curso. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Todo bien por ahí? Sí, todo está bien. Alin, Yachachi, sí se escucha. Buenas Excelente, noches. excelente. Buenas noches con cada uno de ustedes, estimados amigos. Y estamos aquí una vez más. Hoy día vamos a hablar un caso muy especial, se denomina el caso translocativo, derivación de verbativa. Realmente este caso es muy utilizado, muy frecuente. Voy a compartir mi pantalla ya. Un momento, por favor. Lo vamos a intentar. A ver, un momento, un momento. Seguro muchos ya ingresaron y están aquí presentes. Muy bien, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez con todos ustedes. Estamos aquí ya para poder compartir con ustedes un poco más de nuestro conocimiento. ¿Se puede ver mi pantalla? Rikuncho Manacho. Rikuncho Manacho. ¿Qué dicen ustedes? Ya. Ahora, empezamos entonces, estimados amigos. El caso del que vamos a hablar hoy día es el caso translocativo, un caso de verbativo, una derivación de verbativa del verbo. Y entender que aquí dos casos muy importantes. ¿Por qué se denomina caso translocativo? ¿Porque estás loco? No. Sino existe algo muy interesante en el quechua que se llama acciones que tú realizas en otro lugar, pero hablas en otro lugar. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, Por ejemplo, tú hablas y dices, oye, voy a comprar pan, pero la acción, ya, aquí vamos a poner ya, la acción sucede en un lugar. Puede suceder en tu casa, en tu espacio donde tú te encuentras, pero se realiza en otro lugar, ¿ya? Entonces, el caso translocativo que voy a poner aquí, el caso translocativo, ¿ya? ¿De qué habla? Habla exclusivamente de eso, ¿ya? Habla. Mira, veamos aquí. Un momentito. Habla de acciones en lugar, ¿ya? O sea, hablamos de acciones que nosotros vamos a realizar en otro lugar. ¿Dónde? Podemos realizar en la calle, en la tienda, más no en el lugar donde se habla, ¿ya? Pongo una coma y digo, más no en el lugar donde se realiza, ¿ya?, la acción de hablar. Esa es la idea. O sea, si tú quieres hablar, en este caso, mira, cuando hablas de translocativo, yo puedo estar en mi casa y voy a decir a mi hijo, oye, Juan, ¿compras pan? Por ejemplo, este ejemplito es muy sencillo para entender, mira. No dice, Juan, ¿compras pan? Yo le estoy mandando a mi amigo Juan, ¿ya? Para que compre pan. Pero ojo, ¿dónde? ¿Dónde va a comprar? ¿En dónde? ¿Ya? ¿En dónde va a comprar? O sea, en la tienda. O sea, mira, si te das cuenta, Juan compras pan, le estoy dando una orden. Yo estoy en mi casa. Es el lugar donde, ¿ya? Lugar donde se realiza la acción de hablar. Yo puedo hablar aquí, puedo hablar desde mi computadora, pero si yo te digo, Helgamunki, Rantimunki,
Estoy diciendo, ¿dónde va a comprar? En la tienda. No es el lugar donde están los dos, sino es otro lugar. Entonces, esta oración que nosotros estamos poniendo aquí, mira, fíjate, Juan, compras pan. Es la idea, ¿eh? ¿Pero dónde? En otro lugar. Y el caso translocativo es exclusivo para eso, pues. Para acciones que nos indiquen que nosotros vamos a realizar la acción de comprar en otro lugar. Juan, Juan en quechua, pan. Y pongo aquí. Anda, rantinqui. Normalmente sería esa la expresión. Juan, anda rantinqui, compras pan. Pero cuando hablamos del caso translocativo, aquí tenemos la desinencia verbal. Rantinqui, dice. Mira, fíjate esto. Rantinqui. Con un color moradito estoy poniendo. Pero antes de esta desinencia verbal, yo tengo que agregar el famoso sufijo translocativo mo. Y mi expresión sería Juan, andata, ranti, moki. Te estoy diciendo que compres pan donde, otro lugar, en otro lugar, pero no en la casa. Por ejemplo, yo te digo, Yau, oye, ya, mira, fíjate esto. Yau, imanisa imata heibiri Yau, pu, ñu, muy. Te estoy dando una orden. Oye, duerme. Mira, la orden sería, pues, oye, duerme. Pero gracias a este recurso translocativo mu, es que la acción de dormir lo va a realizar en dónde. ¿Dónde va a dormir? Obviamente que va a dormir en el dormitorio. Imaginémonos que esto lo estoy realizando en la sala de mi casa y digo, oye, duerme. Te estoy diciendo, puño muy. Te estoy dando una orden para que tú realices la acción de dormir, ¿dónde? En otro lugar. Más no en ¿En dónde? Más no en el lugar donde estamos. Entonces, creo que con estos ejemplos es bastante sencillo entender el caso translocativo porque simplemente habla de eso, estimados amigos. Habla de eso, de realizar acciones en otro lugar, más no en el lugar donde realizamos la acción de hablar. Entonces, teniendo en cuenta eso, mira, vayamos a nuestro texto y encontramos aquí, dice. Hay dos casos, ¿eh? El primero es con verbos de movimiento, ¿ya? Y el otro es, ya, veamos esto. Entonces, mira, el translocativo tiene dos casos, ¿ya? El caso 1 es lo que les he dicho. El caso 01 es lo que les estoy diciendo. El caso 1 es exclusivo, ¿para qué? Para acciones que ocurren en otro lugar. Es el caso 1. Para acciones que van a ocurrir en otro lugar. Puede ocurrir en mi casa, en la tienda, en otro lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso sí, ya tengo la idea, ¿no es cierto? Para acciones que ocurren en otro lugar. Ese es el caso número 1. Ahora, el caso número 2 es lo siguiente, ¿ya? Mira, fijémonos esto. Caso número 2. ¿Cuál es el caso número 2? Para acciones ¿ya? Que ocurren o que indican, ¿qué cosa van a indicar? Movimiento, ¿de dónde? Fíjate esto. Movimiento de afuera u otro lugar hacia el hablante. Tenemos este otro caso. O sea, si yo quiero hablar de acciones, ¿ya? Que realmente van a indicar. ¿Qué me van a indicar estas acciones? Simplemente me van a indicar que yo estoy realizando, ¿ya? Una acción hacia el hablante. Por ejemplo, aquí pongamos un ejemplo muy sencillo y decimos, ¿ya? Este punto sería mi casa. A ver, vamos a insertar una imagen, ¿ya? Este punto sería mi casa, ¿ya? Entonces, yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer una acción de este punto hacia donde yo estoy.
Mira, estoy poniendo una flecha. De este punto hacia donde yo estoy. Entonces, esa acción que yo estoy haciendo también se denomina traslocativo. Ya cuando tú realizas una acción, pero de otro lugar hacia donde estoy. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo que de este punto donde está, vamos a poner con un color, a ver, vamos a poner, ¿ah? Con un color verde, del punto verde hacia el punto azul. Pero tienes que entender dos cosas, estimados amigos. El punto azul es donde se encuentra el hablante. Y el punto, ¿ya? El punto verde es donde, desde donde se realiza la acción. Desde donde se realiza la acción. O sea, esas dos ideas debes tener en cuenta. Desde donde se realiza la acción. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo te digo, desde aquí yo le digo, oye, trae el pan. Simplemente estoy diciendo lo siguiente. ¿Ya? Aquí vamos a poner, antata, apame. Mira, antata, apa, muy. Esa es la acción que te estoy indicando. Que tú traigas el pan. ¿De dónde? Del punto verde hacia el azul. Pero el hablante se encuentra en el punto azul. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces también es el segundo caso de este sufijo traslocativo, que es muy usual, ¿eh? Jamunki, vienes. Apamunki, traes. Mijumunki, realizar una acción en otro lugar. Tusumunki, es el primer caso. ¿Me entiende? Entonces, estimados amigos, tenemos dos casos muy especiales que debemos tener en cuenta para poder nosotros entender el traslocativo. ¿Ya? Y en el libro claramente explica eso, ¿ya? Mira aquí dice, por ejemplo, en estos dos habla todo eso, pues. Con verbos o movimiento que indican la acción que se orienta hacia el hablante. Hacia el hablante. Kutimui, regresa, ¿de dónde? De otro lugar hacia donde yo estoy. Esa podría ser una acción hacia el hablante, ¿ya? Por ejemplo, Hamui, ven, ¿ya? Pawamui, corre, ¿hacia dónde? Hacia donde yo estoy. Parece ser. Y en el segundo caso, por ejemplo, hablamos con verbos que señalan una acción que se realiza en otro lugar. Y acabo de explicar hace un momentito. Mi muy, ¿dónde? En otro lugar. ¿Dónde va a comer? En el restaurante, en la calle, en el mercado. O sea, la acción yo voy a realizar en otro lugar. ¿Me entiendes? Entonces, para eso sirve el caso del mo. ¿Alguien me ha entendido hasta aquí? Levanten un pulgar arriba. Digan, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo también. Puedo plantear. ¿Ya? Adelante, adelante. Vamos, ¿quién es? ¿Quién es? Uy, vamos a ver, ¿alguien? A ver, Machito, que pues, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Hay varias personas que quieren unirse y dicen esta llamada. Muy bien. No dice aquí en los comentarios. No, nadie comentó. Muy bien. Entonces, estimados amigos, si se dan cuenta, para eso sirve el caso traslocativo. Ya, por ejemplo, el Yamat Hatimui. Te estoy dando una idea aquí, ¿eh? Mira, hay ejemplos aquí. Y vamos a analizar algunos ejemplos para entender un poco mejor de qué estamos hablando en este caso. Maestro, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, Maestro, una consulta. ¿En quechua cómo puedo decir a llama, maestro? llama es llama, llama es quechua. Llama. ¿Mm? No hay otra palabra para llama. En el quechua se utilizan algunos términos del quechua, como llama, papa. Papa también es papa. Llama es llama. ¿Ya? Entonces, Maestro, buenas adelante, sí, noches. diga. Sácame de la duda. ¿Y a quién se le dice pacocha? Pajocha es una variedad, pues, de los auquénidos. Al Allá alpaca. se parece. Ajá, alpaca, claro.
Son parecidos, ¿eh? Hasta yo a veces me equivoco, pero una de las diferencias es que los papuchas tienen una carita más blanca, más redondita, y las llamas tienen una cara más larga, una nariz más larga. Es la diferencia, ¿ya? Ajá, eso hay que tener. Entonces, y por ejemplo, en el campo tenemos papucha, alpaca, ¿qué más? Vicuña. Vicuña es otro ya, es un animal ya, en este caso ya está protegido, ¿eh? Entonces, por ejemplo, dice, papa tatarpumuichi. Estoy mandando a una persona, siembren papa, pero ¿dónde? El mu. Aquí está. Tapata tarpumuichi. Siembra la papa, ¿dónde? No te estoy diciendo que siembres aquí donde estoy. Imagínate que estamos en la sala de la casa y decimos, oye, papá, tatarpumuichi. No vas a sembrar en la casa, vas a sembrar en otro lugar. ¿Dónde? Podría ser por ejemplo, en la chacra, en el cerro. Para eso sirve el traslocativo, estimados amigos. Por ejemplo, ñuhama mikunata apa mu waichi. Igualito aquí, mire. Ñuhama mikunata apa mu waichi. Tráiganme comida a mí. Apa mu waichi. Estoy pidiendo que me traigan de otro lugar. Ya sea de la cocina a la cama, estoy, pero está indicando que traigamos de otro lugar, más no en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ya, ñuhama, uno da apamu weich. ¿Ya? Apamu weich. Podemos decir, tráigame agua. Puedo utilizar esto. Mira, ñuhama, uno da apamu weich. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ejercicios que ustedes van a traducir. Kai librota churamui. Mira, la acción de afuera hacia adentro. ¿De dónde va a poner? Va a poner el libro, ¿de dónde? De un lugar, por eso de allá hasta aquí. O sea, siempre va a indicarnos eso, que la acción se va a realizar de otro lugar hacia el hablante, o simplemente la acción se realiza en otro lugar donde no está el hablante. Entonces, esos son algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Y aquí tenemos algunos verbos para rellenar. Yohaman papata, tráiganme. Apamoechik. Han wasima. Haikumui. ¿Ya? Pai mijunata. Apamucho. Ñuqa llank'ayta qhipaman. ¿Ya? Hamusaq. ¿Ya? Llank'ay qhipaman. Hamusaq. ¿Ya? Ham. Apaik. Por ejemplo, aquí puedes poner han data apaik. O sea, puedes completar. ¿Ya? Uno. Uno no es en sureño. Mira, estimados amigos, en el caso de quechua sureño, tenemos dos opciones. ¿Ya? Por ejemplo, algunos dicen, puedes decir en este caso uno, aquí está uno de agua, que es en el quechua de Cusco, y también en el quechua chanca se denomina yaco. Eso sí, no, el ministerio no nos dice, oye, tú no puedes utilizar uno, sino ambos términos son válidos y puedes utilizar cualquiera de ellos, ¿ya? Pero en este caso, si tú eres de Cusco, o Apurima, digo, a Moquegua, a Tacna, te sugiero que utilices, pues, el quechua cusqueño, uno. Pero si eres chanca, utiliza, pues, yaco, Yacuta, apa, muenche. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, ya tenemos eso. Estamos en la página 65 de nuestro libro. Ahora, veamos algo más, estimados amigos. ¿Ya? ¿Qué ejemplos? Mira, lo que te he dado, algunos ejemplos es aquí, mira. Kai, lebruta, chorame. Normalmente aquí es kai, maituta, ¿ya? Maituta, choramuy. Te estoy diciendo, pon este libro. Pero ahora, estimados amigos, hay tres casos en el que estamos trabajando. Primer caso, ñaupasta que el libro está, churamurjani. Estoy hablando en un tiempo pasado. Antes, yo, por ejemplo, en vez de mí, un libro vamos a poner maito. Puse este libro. Kai, maituta, churamurjani. En el presente, ñuja kai, maituta, otra vez, ¿ya? Chura, mone. Y en el futuro sería también kai, maituta, ¿ya? Churamos. ¿Y cuáles son los recursos que utilizamos en este caso para poder diferenciar? Son las desinencias verbales. El hani, ya, aquí está.
Chura, ni, aquí está, y el sa. ¿Y por qué no se puede decir Gilja? Porque Gilja o Gelja, como dicen, es escrito, pero aquí estamos hablando de, de libro. Libro, ¿por qué? Es como un atado de varios textos, entonces por eso se denomina maito. Ya, eso viene de atado, pues. Cuando vas al mercado te dicen, ay, que maito tamonanki. O sea, estás hablando de cuántos atados quieres de verduras. Y entonces tú compras, ya, quiero 5 atados. Entonces, parecido a eso es el libro. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es, Ya, ya está. ¿qué cosa? A partir de Ya esta acaba de idea, subir. ustedes Acaba, plantean, no, acá escribiste, acá. ¿Cómo? ¿Cómo bien escrito? Acá escribes, acá en medio, acá también. Y Y acá. píntalo. No, no escribe. ¿O sí? No, primero pintas, después escribes tú con lápiz. No, primero Si lo vas a pintar tú ya, todo, se va a borrar de lo que vas a escribir. a ver, a ver. No, no. Ay, ¿qué estás diciendo, pues? Primero pintas, después escribes. Mira, Ya, muy bien, creo. A ver, un momentito, por favor. Ya, mientras se va recuperando. Aquí está un poco raro la señal hoy día. Un momento, por favor. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿eh? ¿Se escucha, no es cierto? Ari, ya, Sí, chacho. maestro. Oigan, muy bien. Entonces, mira, tenemos algunos ejercicios. El ejercicio con el que Maito Choramoy nos da 3 opciones. Ustedes tienen que convertir en el pasado, presente y futuro. ¿Ya? Con los recursos que se les está pidiendo o que se les está proporcionando en este caso. Ñuqa andata apamuy. Ñuqa kayta andata apamurqani. Ya, ñuqaqa kayta andata apamuni. Ñuqa kayta andata apamusqa. En los 3 tiempos. Y voy completando mis oraciones, ¿ya? ¿Ya tienes todo esto? Muy bien. Ahora pasamos a un caso que se llama oscilativo, ¿ya? ¿Qué es el oscilativo? Cuando te dice, oye, está oscilando, cuando se bate de un lado a otro, ¿eh? Por ejemplo, la campana, ¿cómo se bate? De un lado hacia otro. Entonces, el caso oscilativo es para acciones repetitivas que tú realizas, ¿ya? Nos dice, mira, el sufijo derivativo, itzka, se añade a raíz verbal principalmente en movimiento para expresar acciones repetidas, ¿ya? Acciones repetidas, estimados amigos. Esta idea debes tener en cuenta, claro, que el caso oscilativo y cacha es para acciones repetidas. Por ejemplo, ya veamos aquí. Mira, fíjese, si yo quiero hablar del caso oscilativo, pongo aquí abajo. Y a mí. El caso oscilativo habla de lo siguiente, estimados amigos. Para acciones que son muy repetitivas. Yo tú dices, por ejemplo, Rolly, ¿ya? Puri, caminar, y la aumentas. Y cacha. ¿Qué estoy diciendo? Rolly, Puri y cacha. Estoy hablando de una acción que realiza Rolly, pero de manera repetitiva. ¿Cómo sería? En castellano, Rolly anda de aquí para allá. ¿Qué estoy haciendo? Esta acción de andar de aquí para allá es un caso repetitivo. No estoy andando una sola vez, sino que repetidas veces estoy hablando. ¿Y cuál es el recurso? Mira aquí. Voy a poner con mayúscula para que entendamos un poquito más. Esto funciona de la siguiente manera, estimados amigos. Primero, pones el sustantivo, quien realiza la acción, que vende ese rol. Luego pones el verbo, solo la raíz del verbo, puri. Y luego tienes que poner la desinencia verbal. Normalmente sería pues la expresión roli purin. Ya está. Roli purin. ¿Qué estoy diciendo? En este caso, con esto, ¿ya? Hay un momentito, ¿ya?
Ya. Con esto solo estoy diciendo que Rolly, ¿qué hace? Camina. Una acción simple. Y si te has dado cuenta aquí, mira, Rolly, que está con color amarillo, Purín, también con color amarillo, o simplemente con color turquesa, siempre está dando esta idea, Rolly Purín. Pero si analizo Purín, estoy utilizando, ¿qué cosa? La desinencia verbal, Rolly Purín. Puede cambiar con otra persona. Muchos dirán, pues trabajo solo con la primera persona. No, no. Por ejemplo, Juan, ¿ya? Por ejemplo, Pawan, que estoy con Pawan, ¿ya? O simplemente puedes poner Ñuja, Pa, Wani. Ahora, en este caso, Ñuja, Pawani, me da la idea de que yo realizo una acción, Pawa, que es correr, aquí mira, fíjate, y el caso de la desinencia verbal, ni, que viene a ser el modo simple. Ñuja, Pawani, ¿qué estoy diciendo? Yo corro, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero decir con el caso que estoy poniendo aquí, que es el oscilativo ichka? ¿Cuál es la función en este caso, estimados amigos, de este oscilativo? Es una simple función, que es repetir una acción varias veces. Si aquí yo decía Rolly Purín, Rolly camina, si yo le agrego a esta misma oración y Rolly Purín, que se llama ya Yaparni, y aquí al medio, entre la desinencia que está con morado y el verbo Puri, le aumento el y cacha. Y cacha. Mira, ¿qué cosa aumentando? Estoy diciendo Rolly Puri cacha. Rolly, ¿qué cosa? Camina de aquí para allá. Pero este caminar es una manera de caminar de manera repetitiva, de manera que tú vas de aquí para allá, estás en ese plan pensativo. Por ahí cachan, dice. Para eso sirve el caso oscilativo, para repetir acciones, ya que por gusto muchas veces, por ejemplo, Pau cachan, tú soy cachan, dice, que bailunquea, de aquí va bailunquea, está bailunquea, tú soy cachan, pero tal vez ni siquiera baila bien, pero esa es la situación, ¿ya? ¿Me entienden, no es cierto? ¿Alguien levantó la mano? Comentario creo que hay por aquí. Vamos a ver. Aquí me dicen, ¿cuál es? ¿Pawani o Pawami? Dice creo, vuestra compañera. ¿No sería Pawani? Pawani, a ver, vamos a ver ya. Tal vez me ha ido, pues. Rolly. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Pawani. Sí, está bien aquí. A veces la H me gana. Pawani. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, por ejemplo, yo corro. Esa sería la oración. Yo corro. Esta misma oración yo puedo copiar y pegar, ¿ya? Fíjate. Pego y antes del ni pongo el y cachani. Y cachani. ¿Qué estoy diciendo? Hawaii cachani. Estoy correteando, ¿eh? Prácticamente sería yo, ¿ya? Correteo. Estoy correteo, pero de aquí, ¿de dónde? De aquí para allá, de manera repetitiva. Hawaii cachani. Entonces, no siempre va a trabajar con todos los verbos que queramos. Ya, por ejemplo, mi cachani no funciona, pues. Ya, tu cachani funciona. Rima cachani, tal vez, va a depender mucho en qué situación vas a utilizar, pero más se puede ver, más se puede notar con acciones o con verbos que realizamos en movimiento. Ya, pawakachani, purikachani, ya, itacachani, saltunqueo, digo. O sea, para eso sirve, estimados amigos. ¿Me han entendido? ¿Ya? A ver, alguien quiere hablar. ¿Qué dice aquí? Profesor, acá también sería Pahuarcachancu. Claro, en caso de ellos, por ejemplo, Paikuna, Pa, Huanco. ¿Ya? Paikuna, Pa, Huanco. Simplemente pongo Paikuna, pongo Pawa y pongo Pawai, Ka, Cha, y la aumento no en mi terminación. Esta misma terminación que Pawanku, que estoy poniendo con rojito que voy a poner, lo mismo. Agarro eso, ¿ya? Y copio. Hawaii cachanco.
ellos corretean. Taikuna, ¿no es cierto? Siempre va a funcionar con las desinencias verbales de los diferentes tiempos. Si tú quieres hablar en pasado, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿Ya? ¿Qué cosa podemos hacer? Por ejemplo, Paikuna Pawai Kachanku. Puedo hablar en el tiempo pasado y pongo aquí. Pawai Kachar Hanku. Mira, he agregado el tiempo pasado. Pawai Kachar Hanku. Ellos correteaban. O, por ejemplo, puedo hablar lo mismo en el tiempo futuro. Hawai Paikuna Pawai Kachan Haku. Por ejemplo. Inka Ko. Pawai Kachan Haku. Pawai Kachan Haku. Ya está. ¿Te das cuenta? O sea, funciona con las desinencias verbales, porque anteriormente hemos visto algunos casos que trabajan con los posesivos. En este caso no. En este caso trabajan directamente con las desinencias verbales del pasado, presente, futuro, en cualquier tiempo. Por ejemplo, yo podría poner en un pasado tal vez no experimentado, ¿ya? Paikuno Pawai Kachak, ¿ya? Por ejemplo, Pawai Kachak. Yo puedo poner, Caranco. Mira, o sea, se da otro sentido. Pero, estimados amigos, estoy utilizando todas las desinencias verbales que no, yo necesito, o yo sé, o yo conozco, o he avanzado durante este tiempo. ¿Me entienden? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, para los casos oscilativos o el cuti, ca, chach, ¿ya? El que se, para ser repetitivas. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Algo más encontramos en el libro. Ya está. Por ejemplo, nos dice aquí, para acciones repetidas que se realizan en diferentes direcciones, de un lado a otro o de manera insistente. ¿Ya? Podría ser dos cosas. Para acciones de un lado para el otro. Por ejemplo, Wang Lin ya Kachashkan, puedes decir, ¿eh? Está colgándose de aquí, un péndulo, por ejemplo, de aquí para allá, va moviéndose. Muy Kachashkan, está dando vueltas y vueltas, pero nunca sale. ¿No es cierto? O sea, para esas situaciones utilizamos. ¿Ya? Por ejemplo, por Kachani, yo camino de aquí para allá. Esa es la idea, mira. Vamos aquí, vamos a poner con otro estilo de letra para que puedan leer. Aquí está, mira. Puri Kachani, camino de aquí para allá. Pauti Kachani, hablas cosas incoherentes. Y me tengo Taftinki, te dicen, ¿eh? Cuando tú eres un loquito hablando cosas incoherentes, hoy matas Taftichan Griki. En el campo siempre se utiliza Taftinki. Tafti Kachanki. ¿Qué cosa hablas? Por ejemplo, Apaikachi, ¿ya? Por ejemplo, Apaikachi más que todo es llevar algo de aquí para allá, no es manosear. Llevar algo de aquí para allá, de manera repetitiva, ¿eh? Ejemplo, varias veces vas a encontrar una persona cuando tú llevas algo, ¿eh? De aquí para allá, ¿ya? Buenas noches, profesor. ¿De acuerdo a los criterios de evaluación está trabajando? Sí, el día martes entramos de acuerdo a los criterios de evaluación estimada, vale, ¿ya? El día martes. Ahorita estamos tratando de correr nuestro libro porque nos faltan los recursos. Necesitamos recursos, porque si no tienes recursos, ¿con qué vas a defenderte en el quechua? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos Tusu y Cachanco. Ellos bailan de un lado para otro. Bailan. Por ejemplo, Hawari Kachani. Estoy mirando de un lado para otro. Hawari Kachani. ¿No es cierto? Mana Puri Kachanchu. No camina de aquí para allá. También puedes utilizar en negación. Aquí, mira, utilizamos mana, que vendría a ser el elemento de negación. No. Pongamos aquí. Más el chu. Mana Pawai Kachan Chu. No camina de aquí para allá. ¿Quién? Él o ella. ¿Ya? Entonces, una persona que está tranquila, no hace palomillas caminando de aquí para allá. Por eso dicen, yo, mata pava kachenki, dicen. Y matan, pues, jospa kachenki, cuando te revuelcas en el piso. ¿Ya? Y matea taftin kachenki. Tafti kachenki también podemos utilizar. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En el que hechos, mira, estimados amigos, hay una regla muy interesante, estilo que deben tener en cuenta todos ustedes. ¿Cuál es el tema?
es que muchas veces en el quechua collao suele omitirse la Y. O sea, para los que hablan quechua collao, por ejemplo, aquí hay puri cachane. A veces esta Y que estamos viendo aquí, tafti cachanqui, apay cachanqui, tusuy cachanqui, jawari cachanqui. Estos que estoy poniendo con verde suelen omitirse. Y como yo digo, puri cachani, camino, tafti cachanqui, apa cachanqui, tusu cachanqui, jawari cachanqui. O sea, suele en este caso omitirse en el quechua collao. Hay algunas cositas en el quechua collao se omiten en el quechua chanca y también en el quechua chanca se omiten algunas cosas del quechua collao. Entonces también existe ese tipo de variaciones y ahora aquí lo estás viendo, ¿ya? Si tú deseas puedes hablar puricachani, pero si tú deseas puedes hablar puricachani. Cualquiera de las dos es válida. Entonces puricachani más está referido al quechua chanca y el puricachani más está referido al quechua collao. Entonces eso tengamos en cuenta. ¿Entendido? Aquí está. Ahora aquí tiene. Con puri, puri cachanqui, y nos dice que tú tienes que escribir en algunos tiempos, ¿eh? Puedes escribir en pasado, en presente, futuro. Por ejemplo, aquí, puri, y pongo aquí. Ajá. Puri, cacharjane. Yo caminaba de aquí para allá. Podría ser puri cacharjane. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Alguien estaba hablando por ahí? A ver. ¿Alguien? Sí, profesor, quería que nos dé un ejemplo en presente, pasado y futuro, ahí, por ejemplo, con el verbo puri, por Ya, favor. mira. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Ya vamos a poner un ejemplito. Si yo ya tengo la idea de puri, cachani, por ejemplo, yo te he dado la idea de puri. Yo hablo en presente. ¿Cómo? Tú dices purini. Entonces, tú tienes la designancia verbal purini con ni, y antes de eso lo pongo el cachani. Ya está. Puri cachani. Camino de aquí para allá. ¿Te das cuenta? Puri cachani. Ahora, en el caso del pasado, digo, purir, ahora que vean, purir ni. Estoy hablando del pasado. Simplemente, tengo mi oración aquí en negrito, voy a poner para que entiendan un poco más, ¿ya? Y pongo aquí, irhani, que es la designancia verbal para el tiempo pasado. Simplemente le agrego y digo, puri cacharhani. Estoy diciendo, caminaba de aquí para allá, hablando en un tiempo pasado, pero un caso oscilativo. ¿Termina esto? ¿Qué más puedo hacer? En vez de puri cacharhani, puedo hablar en futuro. Futuro sería puri saj. Ahora, ¿cómo sería en este caso? Si yo tengo puri saj en futuro, yo podría decir puri, y mi designancia verbal es el saj, y a esto le aumento el cacha. Puri cachasaj. Ya está. Y me doy cuenta que aquí, ya puse, puri cachasaj. En pasado, presente y futuro. ¿Se dan cuenta? Profesor, ahí ya no le colocamos la Y, puri. Ya no, ¿por qué? Por una simple razón. Si estamos en quechua collao, como dice aquí, en quechua collao suele omitirse la Y. ¿Ya? Entonces, si están en quechua collao, pues, Gracias. si también utilizas, si quieres utilizar, utiliza. Tampoco te voy a prohibir. ¿Ya? Si tú deseas utilizar esto, utiliza también. ¿Me Ya, entiendes? gracias, profesor, muchas Ya. gracias. Excelente. Entonces, eso hay que hacer en nuestras fichas de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está, mira, Puri Cachani. En pasado, a ver, vamos a ver. Mira, en las 7 personas gramaticales creo que tenemos aquí. Dice, Puri Cachani. En primera persona. En negación, mana, por ejemplo, Puri Cachani, chu. Esa es la negación. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, pai, estoy hablando Puri Cachasca. Había, es un pasado no experimentado. Porica chasca, había caminado. Y aquí puedo estar diciendo porica chasca. ¿Te das cuenta? O sea, puedes utilizar con los diferentes tiempos verbales, no hay problema. ¿Ya? ¿Me entiendes?
Purica chasca. Ya. Ahora, complete las oraciones. Ñujaja pampa pique. Purica chani. Con el verbo por ahí. Purica chani. Cualquiera de los dos puedes utilizar, estimado amigo. No hay problema, ¿ya? Purica chani. Jaurique, pues. Ñuja pampa pi purica chani. Si tú quieres hablar del pasado, pones purica char hani. O sea, este recurso que estamos agregando, esto nomás es lo que diferencia. Purica char hani. Va a depender de cómo tú quieres preparar. Si tú quieres practicar otros tiempos, es importante que razones un poquito y practiques otros tiempos. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que tener este trabajo. Contesta usando la forma del ichka. Y mata runa con la plaza de Perubanco. ¿Qué hacen las personas en la plaza? Por ejemplo, puedo poner tú, soy, ka, chanco. Si no quiero, puedo poner una respuesta más completa. Y digo, paikuna, mira, fíjate, ¿eh? Paikuna, plaza, pi, tú, soy, ka, chanco. Ya está. Ellos bailunquean en la plaza. Una y otra vez. ¿Me entienden? Eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. Segunda plaza B, Purica Chanco. Ellos caminan en la plaza, de aquí para allá. Ya una acción repetitiva. Ya teniendo esas ideas, estimados amigos, en negación también, fácil está. Por ejemplo, en negación, ñoja Purica Chani. ¿Ya? Simplemente agarro este ñoja Purica Chani y copio aquí y lo pego. Ñoja Purica Chani. En vez de ñoja Purica Chani, estimados amigos, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? A ver, vamos a poner. Ñoja Purica Chani. Le agrego mana. Ñoja, pongo. Mana Purica Chani. Chu. Ya está. Dos recursos. Aquí está. Mira, he agregado. Ñoja mana Purica Chani. Chu. He agregado la negación. Mana, con rojito, y el chu. ¿Te das cuenta? O sea, para eso, estimados amigos, sirven nuestros casos del diferentes ejercicios que estamos terminando. ¿Ya? Hagan los ejercicios de la página 70. También tenemos más aquí. Camina de otro lado. Más ejercicios tenemos. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, en la página 73 hay otro caso acusativo, o causativo, digo. ¿Qué es ese caso causativo, profesor? ¿De dónde viene? Ruracha. Cuando tú encuentres esta palabra causativo, debes tener una idea muy clara, ¿ya? El que hace realizar. El que hace realizar. El causativo es el que hace realizar una acción. Y para eso utilizamos el famoso chi. El chi exclusivamente es para decir, oye, ¿ya? ¿Qué le vamos a decir? Hagan esto, hagan aquello. Para eso sirve. ¿Ya? Veamos, a ver. Aquí nos dice lo siguiente. Por ejemplo, el causativo. Vamos a copiar esto y veamos a nuestro material. Aquí está. ¿Y cómo sería, profesor, el causativo? El causativo es simplemente, por ejemplo, pongo aquí, mi hui. ¿Qué es mi hui? Comer. Abajo, mi juni. ¿Qué estoy diciendo? Yo como. Entonces, el caso causativo siempre va a tener algo que voy a poner aquí. Trabajar con el verbo hacer. ¿Ya? Entonces, tú mandas a hacer a una persona utilizando el caso causativo. Por eso estoy poniendo aquí bien resaltadito. Por ejemplo, mihui, que es comer. Este mismo ejemplo agarro y digo, mihu, y la y está aquí, lo pongo en este caso en un modo infinitivo. Mihuchi, mihui, que vendría a comer. Ahora, si yo le agrego antes de la y el chi, mi oración va a variar. ¿Qué le estoy diciendo? Mihuchi, haz comer. ¿Te das cuenta? Mihuchi, haz comer. Ahora, abajo,
encuentro una simple expresión, mijuni, utilizando la designación verbal ni. Yo como. Agarro el mismo y digo, mi hijo, mira, fíjate, y le agrego chi. Mi hijo chi, ni. ¿Qué estoy diciendo? El ni ya me da esa idea de que, ya, yo hago comer. Mi hijo chi, ni. Yo hago comer. Por ejemplo, yo te digo, ya, mi hijo, mi junki. Tú comes, te estoy diciendo, ¿eh? Tú, ahora ya, tú comes. Tú comes. Te estoy diciendo eso, pues, tú comes, ¿ah? Ahora, aquí ya tengo la designación verbal inki. Mira, fíjate, inki. Y simplemente aquí agrego el famoso chi, ¿ya? Tú comes, ya dije, entonces simplemente copio, ¿ya? Copio y pego aquí abajito. Tú comes y pegar. En vez del inki, agrego el chi. Mi hijo, chinki. Aquí está, miren. He agregado y con esto mi expresión se transforma. Tú haces comer. Mi hijo, chinki. Tú haces comer. Es una orden tal vez, pero te estoy diciendo que tú realizas la acción de hacer comer a una tercera persona. Por ejemplo, ¿cuántas veces tu mamá le ha dicho, oye, haz dormir a tu hermano? Haz dormir. Puñuchi. Te está ordenando. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. ¿Ya? Ahora, se convierte un verbo intransitivo en transitivo, es decir, el sujeto hace que otro realice la acción. Esta palabrita es muy importante, ¿ya? Cuando hablamos de este famoso chi, es que hablamos de que el sujeto hace que otro realice la acción. O sea, yo sería el sujeto, Rolly, y le dice, Rolly, manda a otra persona a que haga o a que realice la acción. ¿No es cierto? Porque mi hijo chi, puño chi, yanapachi, haz ayudar. Siempre va a ser esa la idea. ¿Ya? Y regresando a nuestro libro, por ejemplo, Yakichi hace entristecer. Mikuchi haz comer. Kamachi ordenar a alguien. Yanapachi haz ayudar, hacer ayudar. Puñuchi hacer dormir. Rimachi hacer hablar. Hawachi hacer mirar. Tusuchi hacer bailar. ¿Y cómo puedo decir? Por ejemplo, en puñuy la agrego y digo puñuchi. ¿Qué estoy diciendo? Haz dormir. Puñuchi. Che ergita puñuchi. Che guarmata puñuchi. Che aljota puñuchi. Podemos hablarles. ¿Ya? Aquí tienen varios ejemplos. Por ejemplo, aquí dice puño y puñuchi hacer dormir. Mana puñuchinichu, no hago dormir. Puñuchirjani, hice dormir y puñuchiza, haré dormir. 4 diferentes expresiones, pero hablan de lo mismo, pero en diferentes tiempos verbales. Por ejemplo, puñuchi es una orden, un mandato. Oye, haz dormir, te digo. Por ejemplo, maña puñuchinichu, no hago dormir. Esta viene a ser, ¿qué cosa? Una oración negativa. Puñuchirjani, hice dormir. Esta es una oración en el tiempo pasado. Puñuchis, haré dormir. En el tiempo futuro. ¿Me entienden? Entonces, podemos trabajar desde ese punto, estimados amigos, cada uno de estos recursos. ¿Ya? Aquí está. Yo puedo decir, por ejemplo, mamaija, wawata, ¿qué cosa? Puñuchi. ¿Ya? Yachachikuna, yachajikunata, rima, chin. Hace hablar. ¿Me entiende? Rimachi, hacer hablar a una persona. Muy bien, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. Jamie Chey. Entonces, tenemos para trabajar hasta la página 70. Por ejemplo, aquí, en la 5 dice, él hace comer a su hermano. Un ejemplo muy interesante, estimados amigos. Deben entender que todas las expresiones siempre empiezan del último. Primero pongo mi pronombre, pai. Hermano, wow, he.
Su hermano. Wauhin. Ta. Comer. Mi. Huy. Pero como dice, hace comer, simplemente será mi hu. Chin. Ya está. He agregado el famoso chi. Pai. ¿Qué cosa? Wauhinta. Mi huchi. Él hace comer a su hermano. ¿Me entiende? Podemos utilizar de esa manera estos ejercicios. ¿Ya? Hasta la página 76. ¿Ya? A trabajar. Y con esto terminamos. ¿Alguna pregunta, duda del caso del chi, que es el caso causativo? Pancho Manacho. ¿Preguntas, dudas? Creo que hemos sido tan claros explicando para que no haya dudas, ¿eh? Ya. Ahora, seguimos aquí abajo. El caso asistivo. Easy o Yanapag. ¿Para qué es el easy o Yanapag? Te voy a dar una idea muy clara aquí. Asistivo. Cuando tú cumples la función de asistir a una persona. ¿Qué es asistir a una persona? Asistir a una persona. Por eso digo, oye, necesito un asistente. Alguien que le ayude. Esa es la idea. Por ejemplo, para eso utilizamos el sufijo más conocido que es el easy. ¿Ya? ¿Y cómo funciona? Funciona casi parecido ¿ya? Al anterior caso que estábamos viendo con el verbo hacer. Súper parecido. Mira, veamos aquí. Por ejemplo, puri viene a ser el verbo. ¿Ya? ¿El verbo qué? Caminar. Ahora, por ejemplo, a partir de esto yo hablo en la primera persona, que vendría a ser purini. Segunda persona, purinki. Tercera persona, purin. Ya está. Entonces, a partir de esto yo puedo trabajar. Si yo decía purini, ahora puedo poner, por ejemplo, puri, y antes de ello, yo remarco las desinencias verbales. Purini, purinki y purin. Entonces, yo agarro este mismo puri que estoy viendo aquí, ¿ya? Lo copio y lo pego aquí. Puri. Igualito esto. ¿Qué cosa? Lo copio aquí y lo pego. ¿Ya? Fíjense. Tengo ya algunas ideas de cómo vamos a hacer. O simplemente aquí también, por ejemplo, purin. ¿Ya? ¿Y cómo sería en este caso esto? Antes de la diferencia, ni, inki, en este caso la n, ¿qué es lo que tengo que agregar? Agrego el is. Por ejemplo, Easy. puri, sini. ¿Qué estoy diciendo? Ayudo, acompaño en el caminar de una persona. Puri, sini. Acompaña Puri, también. sinki. Tú ayudas a caminar. Puri, sin. Él acompaña a la persona. Estás hablando del caso asistivo, eres asistente de una persona en la realización de diferentes acciones. Por isini, por isinki, por isin. Por ejemplo, en la casa, pones, ¿qué decimos? Nosotros ayudamos a cocinar. Puedo poner esta expresión de una manera sencilla, ¿ya? Ñuhaiku, cocinar. Guay, uy. Y le aumento el psico. Waikuy, sí. Waikuy, psico. Nosotros ayudamos a cocinar. Este también podría ser un recurso muy importante. Ya está. Y funciona con todas las conjugaciones verbales, ya sea en el pasado, presente, futuro. Por ejemplo, aquí, por cine, puedo hablar en el pasado. ¿Cómo puedo hablar? Esto mismo, por ejemplo, fíjate, pongo aquí y digo, aquí más, en los tres, mira, vamos a trabajar en estos tres. ¿Qué hago? En el segundo va a ser pasado. Y simplemente le aumento de ir. Por ir,
Hani. Mira, puri ser hani, ¿qué estoy diciendo? Ayude a caminar. Ahora, por ejemplo, purini, purisi, saj. Yo ayudaré a caminar. ¿Te das cuenta? Entonces, para eso sirve el caso asistivo. Para asistir a una acción o sobre una acción que se está realizando, ya sean los diferentes tiempos verbales. ¿Entendido? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¿Ya? Tenemos ejercicios. Aquí está. Por ejemplo, con el verbo puri. Y yo pongo y digo puri sini. Ya está. Puri sini. ¿Te das cuenta? Y voy poniendo. ¿Ya? Aquí. Ñuja o hojita, llaqtaman. ¿Qué cosa? ¿Qué le ha ido? Puri sini. Ya está. Ñuja llaqtaman, puri sini. Yo acompaño a mi hermano a caminar a la ciudad. Ya, eso hay que completar. Ya, estimados amigos, los mismos ejercicios son parecidos, así que por favor a trabajar. Hasta la página 80, ¿ya? En la página 80 nos quedamos, a la siguiente clase vamos a terminar el libro y luego entramos de lleno a todo lo que son las rúbricas, las evaluaciones de lectura, la evaluación escrita, a todo eso, ¿ya? Estoy planificando realmente estas últimas semanas tal vez llevar las clases diario, porque necesitamos de verdad que ustedes aprendan y se encuentren en un estado óptimo para poder aprobar su evaluación. ¿Ya? Hasta aquí sería pues nuestro aprendizaje de esta noche y pues nos vemos pues el día martes, por favor. ¿Ya? El día martes. Después vamos a tomar normal nuestras clases, porque esta semana tengo que viajar, algunas cositas tengo que hacer, por eso no. ¿Ya? Muy bien, Noemí Guispe. Gracias a ustedes. Los que aún no tienen material, escríbanme, o los que están en TikTok, también mi enlace de WhatsApp está en el TikTok, en mi perfil. Búsquenlo, ahí está todo. ¿Ya? Estimados amigos, con eso nos vemos. Tupac Tupac Nanskama Yachachir. Tupac